Muy buenas tardes, bienvenidos a este acto de inauguración de los 38º cursos de especialización en Derecho que organiza la Fundación General de la Universidad de Salamanca. Me acompañan en la mesa el excelentísimo señor Jesús Reyes Alejandro, ministro de Justicia de Colombia, don Alfonso Fernández Mañueco, alcalde de Salamanca, don Óscar González Benito, director gerente de la Fundación General de la Universidad, don Ricardo Rivero Ortega, decano de la Facultad de Derecho, y don Eduardo Fabián Caparrós, coordinador de estos cursos. Toma la palabra, en primer lugar, el ilustrísimo señor don Alfonso Fernández Mañueco, alcalde de Salamanca. Muy buenas tardes, señor rector magnífico, señor ministro de Justicia de Colombia, director gerente de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, señor decano de la Facultad de Derecho, señor coordinador de los cursos. Muy buenas tardes a todas y todos. Como alcalde de la ciudad de Salamanca, tengo el honor, un año más, de darles la bienvenida a nuestra ciudad, que desde el momento de su llegada es también su ciudad, la ciudad de todas y de todos ustedes. Salamanca es la ciudad universitaria por excelencia de nuestro país, ciudad patrimonio de la humanidad, capital europea de la cultura, por lo que nuestra vocación histórica es sin duda la de compartir conocimiento y mejorarnos mutuamente. Me dirijo a todos los alumnos procedentes de 15 países distintos, en su gran mayoría iberoamericanos, que en Salamanca encontrarán desde luego un histórico nexo de unión basado en el conocimiento y con grandes raíces en el derecho. Es Salamanca, con su universidad y también con la comunidad dominicana que celebramos en este año los 800 de su fundación, principalmente la cuna del derecho de gentes, del jus gentium, del derecho internacional, donde Bartolomé de las Casas, Fray Antón de Montesinos y un largo elenco de juristas y teólogos como Francisco de Vitoria nos dieron ya las primeras lecciones de libertad y de derechos humanos. Aquellas lecciones y sermones provocaron el propio disgusto del emperador Carlos V, como se lo manifestó en una carta al prior del convento de San Esteban de Salamanca el 10 de noviembre de 1539. Decía él: he sido informado que algunos maestros religiosos de esta casa, se refería al convento de San Esteban, han puesto en plática y tratado en sermones y repeticiones del derecho que nos tenemos a las Indias, islas y tierra del mar océano, y también de la fuerza y el valor de las composiciones que con autoridad de nuestro muy santo Padre se han hecho y se hacen en nuestros reinos. Como ven, en aquel entonces Salamanca ya afrontaba los grandes retos del derecho y su relación con la tutela de los estados. Continúen ustedes con esa labor, en un momento en el que el mundo afronta, desde luego, grandes retos en la lucha contra el terrorismo, en la erradicación de la corrupción, en el freno a las presiones espurias en la economía globalizada, en la integración de tantas y tantas cuestiones, o lo que es lo mismo, ayudar a hacer frente a los desafíos que afectan a la garantía de los derechos fundamentales de las personas, la reformulación del principio de libertad y de igualdad, la defensa de un principio universal como la paz y con ello también la capacidad de los propios Estados. Tendremos oportunidad de escuchar al ministro de Justicia de Colombia, uno de los países que nos sirve de ejemplo en el trabajo de las diversas materias jurídicas en aquellas relacionadas con la paz. Y termino con una invitación, más allá de estos muros, de este edificio emblemático de nuestra ciudad, de esta universidad histórica y sabia donde alimentaran su conocimiento. Les espera también una ciudad cosmopolita, una ciudad
joven y universal como todos ustedes, donde podrán alimentar de muchas maneras su espíritu. Descubran su hospitalidad, la monumentalidad de esta ciudad, el ambiente de sus calles y su gastronomía, entre otras muchas cosas. Espero que puedan llevarse un trocito de Salamanca en su corazón. Muchas gracias. Palabra al profesor Óscar González Benito, director gerente de la Fundación General de la Universidad. Muchas gracias, rector, excelentísimo ministro de Justicia y Derecho de Colombia, ilustrísimo señor alcalde de la ciudad de Salamanca, decano de la Facultad de Derecho, coordinador de los cursos de especialización en Derecho, autoridades, profesores, alumnos. Muchas gracias por su presencia en este acto y en nombre de la Fundación General de la Universidad de Salamanca me gustaría trasladarles una calurosa bienvenida a esta ya 38ª edición de los cursos de especialización en Derecho. Estos cursos constituyen una de las actividades emblemáticas gestionadas por la Fundación General de la Universidad de Salamanca. Ya desde su inicio en el año 1995 constituye uno de los símbolos del compromiso de la Universidad de Salamanca y de su Fundación General con dos aspectos claves. Por un lado, la formación continua, la especialización de profesionales y, por otro lado, con el establecimiento de relaciones y lazos de colaboración a nivel internacional y muy especialmente en el ámbito iberoamericano. El objetivo de estos cursos es contribuir a enriquecer y a coordinar el desarrollo académico y profesional del derecho en el ámbito internacional y, como digo, muy especialmente en el ámbito iberoamericano. Desde el inicio de estos cursos, allá por el año 1995, ya han pasado por ellos más de 10.000 alumnos procedentes de múltiples orígenes y prácticamente todos los países iberoamericanos. En este tiempo hemos suscrito múltiples convenios, acuerdos con instituciones, con universidades para facilitar la asistencia de sus alumnos, de sus empleados, de sus colaboradores. Muchos alumnos nos han visitado en repetidas ocasiones. En muchos casos estos cursos han sido el punto de partida de colaboraciones académicas más duraderas, bien estudiando con nosotros, especializaciones de posgrado, estudios de doctorado, bien con el establecimiento de redes de colaboración o el desarrollo de proyectos de investigación conjuntos con la comunidad académica de la Universidad de Salamanca. En definitiva, lo que trato de reflejar es que somos ya una gran familia de 10.000 profesionales y académicos en el ámbito del derecho, y a esta familia en esta edición se unen más de 250 alumnos, como se ha mencionado antes, de 15 países distintos. Me van a permitir que los mencione por orden alfabético. Estamos hablando de Angola, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Pero no solo es importante la cantidad de alumnos congregados o el alcance geográfico de estos cursos, sino también la calidad de estos alumnos. Se trata de profesionales que ya ocupan o aspiran a ocupar puestos de gran relevancia y responsabilidad en los sistemas y estructuras jurídicas y gubernamentales de sus países de origen. Ya en nuestra dilatada historia hemos acogido parlamentarios, jueces, magistrados, funcionarios públicos de alto nivel, abogados destacados, etcétera, etcétera. Y precisamente por este elevado nivel de exigencia, tradicionalmente los cursos de especialización han tratado de diseñar programas centrados en los aspectos más relevantes y de mayor interés y de mayor actualidad en la disciplina del derecho. Como saben, en esta edición vamos a desarrollar 8 cursos centrados en temáticas como la teoría jurídica del delito, contratos y daños, crimen organizado, corrupción y terrorismo, derecho administrativo, derecho de integración,
tutela de derechos constitucionales, derecho del trabajo o proceso civil, arbitraje y mediación. También hemos cuidado el formato de estos cursos pues, para facilitar que la experiencia sea lo más provechosa posible, tanto en el plano académico como en el plano de las relaciones sociales, incluso, por qué no decirlo, en el plano lúdico y en el plano cultural. Como saben, a lo largo de estas 3 semanas hemos planteado un horario intensivo de mañana, culminado en la tarde con conferencias magistrales, talleres y otras múltiples actividades. Aún así, y a pesar de esa intensidad académica, y como ya ha insistido nuestro alcalde, estamos en una ciudad eminentemente universitaria, más de 30.000 estudiantes recorren sus calles, además con un patrimonio histórico fantástico y, por tanto, no dejen de disfrutar de este entorno, no dejen de aprovechar este escenario que es sin duda el ideal para el aprendizaje, el perfeccionamiento, la reflexión y el intercambio de experiencias. Antes de concluir, me gustaría expresar el agradecimiento de la Fundación y el mío como director de la misma, pues a todos quienes hacen posible esta actividad. En primer lugar, a los directores de los cursos, encabezados por su coordinador general, el profesor Eduardo Fabián, todos ellos de reconocido prestigio y que hacen un esfuerzo muy importante por elaborar los mejores programas y reclutar a los mejores ponentes y a los mejores conferenciantes. Hago extensivo este agradecimiento a todo nuestro claustro de profesores y conferenciantes y me gustaría agradecer muy especialmente a nuestro conferenciante invitado a este acto, don Yesid Reyes Alvarado, reputado penalista y además, como ya hemos mencionado, actual ministro de Justicia y Derecho de la República de Colombia. En segundo lugar, me gustaría agradecer al equipo técnico de la Fundación General, que, como saben, se ocupan de toda la organización y toda la logística de estos cursos. Muchos de ustedes seguro que han tenido la oportunidad de interaccionar con ellos en la organización de su visita o en el proceso de registro a lo largo del día de hoy. Y finalmente, mi reconocimiento especial a todos ustedes, estudiantes, alumnos, asistentes a estos cursos de especialización, que son la verdadera razón de ser de esta iniciativa y el principal valor añadido. Si bien los cursos son una oportunidad para formarse, para actualizar conocimientos, sobre todo son una oportunidad para interaccionar, para intercambiar ideas, para intercambiar experiencias y para establecer relaciones. Y en este sentido, su presencia es lo más importante para nosotros. Quiero concluir deseándoles una feliz estancia con nosotros, un máximo aprovechamiento de los cursos de especialización y además transmitiéndoles el ofrecimiento de la Fundación General, el mío y el de todo su equipo, a atenderles y además a recibir todas sus propuestas, todos sus comentarios, todas sus sugerencias que nos permitan enriquecer esta iniciativa de cursos de especialización en Derecho y, por qué no, también explorar otras posibles vías de colaboración y de ayuda mutua. Insisto, estamos a su entera disposición. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el profesor Ricardo Rivero Ortega, decano de la Facultad de Derecho. Hola, venia, rector magnífico de la Universidad de Salamanca, el excelentísimo señor Yesid Reyes Alvarado, ministro de Justicia y Derecho de Colombia, ilustrísimo señor Alfonso Fernández Mañueco, alcalde de Salamanca, profesor doctor Óscar González Benito, director gerente de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, profesor doctor Eduardo Fabián Caparrós, coordinador de los cursos, profesoras y profesores de los cursos de especialización en Derecho de la Facultad, distinguidos colegas, ilustres participantes en las diversas especializaciones. Decía don Miguel de Unamuno que toda apertura de cursos ha de incluir un mensaje exhortatorio, enderezándose a cantar las excelencias de la sabiduría. No en vano ustedes han decidido entrar por la puerta del conocimiento, presidida por la impresionante fachada humanista de este templo. Y tras este acto, seguramente ascenderán por la escalera del saber hasta un aula
que por fin, casi 800 años después, conmemora la imprescindible aportación de las mujeres a la creación y difusión de la ciencia también en la Universidad de Salamanca. Van a disfrutar de una oportunidad única en su tiempo y su espacio. Más de 2 semanas recibiendo lecciones de los mejores maestros en leyes, nuestros doctores y doctoras, formados en los clásicos valores salmantinos, la vocación iberoamericana, el respeto a los derechos humanos, el amor por la cultura en sus mejores expresiones de consideración de cada persona. Y han también de pasear y contemplar Salamanca, se lo ha dicho el señor alcalde, la más policéntrica de las ciudades españolas, con una constitución urbana marcada por una verdadera división arquitectónica de los poderes. ¿Dónde está el centro de Salamanca? En la catedral, apenas relevante hasta hace casi 300 años, en la Plaza Mayor, la espléndida Plaza Mayor, la más bella, en el corazón espiritual de este patio de escuelas. Durante siglos, los think tanks más importantes se asentaban aquí. Primero los dominicos, que conmemoran su 800 aniversario, más tarde los jesuitas. Todos rivalizaban desde sus laboratorios de ideas por la preeminencia teológica. Aquí debatieron unos y otros si el ser humano era libre. Aquí se defendió la dignidad de los pobladores de las tierras americanas. Aquí se cuestionó también el poder absoluto del rey. Entonces y ahora Salamanca enseña el derecho natural en su prístina expresión. Nos sumamos a las más audaces y necesarias propuestas de pacificación de las sociedades, como la colombiana. Nos comprometemos con la causa de las gentes a quienes el poder menosprecia u olvida. Somos determinados partidarios de la democracia. Aprendan ustedes, aquí viene mi mensaje exhortatorio unamuniano, lo que las piedras y los maestros de Salamanca pueden enseñarles, que el saber ha de servir para respetar, para convivir en tiempos de incertidumbre. Muchas gracias. Y ahora tiene la palabra el profesor don Eduardo Fabián Caparrós, coordinador de los cursos. Adelante. Gracias, señor rector magnífico. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, queridos compañeros, queridos alumnos, iniciar una nueva edición de los cursos de especialización en Derecho constituye siempre un privilegio inmenso. Cercana a cumplir 800 años de historia, la Universidad de Salamanca acoge nuevamente en esta sala, reservada para los actos especialmente solemnes y además bajo la presidencia de su rector magnífico, a una importantísima representación de la profesión jurídica iberoamericana. Ustedes son la esencia de este nuevo capítulo de una extraordinaria obra que ya cuenta con 37 ediciones cumplidas, más de 10.000 asistentes y un excelente y prometedor porvenir. Han realizado un importantísimo esfuerzo, todos ustedes, para concurrir a nuestra llamada y nosotros queremos que formen parte de una tradición académica secular de la que nos sentimos orgullosos y además queremos compartir. Deseamos que esta universidad y que la propia ciudad de Salamanca, como decía el señor alcalde, no sean solo un destino circunstancial o una incursión con excusa académica en el frío invierno castellano. Lo que queremos es que sea una vivencia que marque su formación como juristas y como personas, además, que sean alumnos de la universidad más antigua de toda Iberoamérica y que nuestra institución también sea la suya y forme parte de sus vidas. Tenemos, sin duda ninguna, la dicha de contar con su confianza y esperamos no defraudarle. Por lo tanto, muchísimas gracias por haber venido. Después de estas breves palabras, mi papel principal en este acto es el de presentar a nuestro conferenciante,
al señor Ministro de Justicia y del Derecho del Gobierno de Colombia, Yesir Reyes Alvarado. Cuando el señor Reyes Alvarado accedió al Gobierno de Colombia, presidido por Juan Manuel Santos en agosto de 2014, la prensa fue muy clara a la hora de definirlo. La prensa habló de él diciendo de él que era el jurista que llegó a la cartera de Justicia. El reto era extraordinariamente importante y, además, extraordinariamente complicado. Colombia ya ve el final de un conflicto armado que se prolonga desde hace décadas, frente al que se necesita estructurar todo el andamiaje técnico necesario para dar normalidad a los procesos sociales. Para ello era imprescindible contar con alguien que hiciera un buen trabajo, y nadie mejor para ello que nuestro invitado de hoy. Hacía ya 5 años que Yesir Reyes se había licenciado en Derecho por la Universidad Externada de Colombia, cuando su padre, el gran jurista tolimense Alfonso Reyes Echandía, falleció durante la cruenta toma de la Corte Suprema de Justicia en Bogotá, siendo presidente de este órgano. Luego llegó su especialización y su magíster en Ciencias Penales, Criminológicas y Criminalísticas, también del externado, así como su estancia de estudios en Alemania, becado por la prestigiosa Fundación Alexander von Humboldt, donde investigó entre los años 90 y 92. Estudioso siempre de las ciencias criminales, pasión que además comparte con su esposa Virginia, aquí presente, doctora en Derecho por esta Universidad de Salamanca y que defendió su tesis bajo el magisterio del doctor Ignacio Verdugo, también presente en esta sala. Yesir Reyes ha sido profesor de Derecho Penal en diversas universidades de su país, Universidad de los Andes, Universidad de Santo Tomás. Ha sido profesor visitante también aquí en España, en la Universidad Autónoma de Madrid. Autor de numerosísimas obras doctrinales sobre aspectos relacionados con el sistema penal en su conjunto, no solo el derecho penal sustantivo, sino aspectos relacionados con la prueba indiciaria, la prueba de testigos, concurso de delitos, contenido material del injusto. Posiblemente su obra más conocida y que ha trascendido, a pesar del tiempo que ha transcurrido desde su publicación, sea su monografía sobre la imputación objetiva publicada por Temis en el año 1994. Ha sido además abogado litigante en casos de especial importancia en su país, encomendándosele la asistencia letrada de las más altas personalidades. También ha desempeñado tareas jurisdiccionales. Fue conjuez de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en Colombia. Además, columnista en el diario El Espectador, en el que ha escrito, si no me equivoco, al recopilar sus datos, cerca de 200 columnas de opinión desde el año 2008 hasta el presente. Entre sus tareas, inmediatamente anteriores a su nombramiento como ministro, fue miembro destacado de la Comisión Asesora de Política Criminal, que por encargo del ministro Vargas Lleras publicó en junio de 2012 el informe Diagnóstico y Propuesta de Lineamientos de Política Criminal para el Estado colombiano, un documento en el que se formularon una serie de recomendaciones orientadas a reformar el sistema penal de aquel país desde una perspectiva humanista y realista sobre aspectos de lo más diversos, sobre aspectos penitenciarios, la lucha contra el narcotráfico y la drogodependencia, la desmilitarización de la justicia de menores, la adopción de un sistema de responsabilidad penal para personas jurídicas y otros asuntos. Sin duda ninguna, para la Universidad de Salamanca en general y para los cursos de especialización en Derecho en particular, constituye una enorme satisfacción y un motivo de gran orgullo el recibir hoy y contar con la presencia del señor Yesir Reyes Alvarado, que nos hablará sobre un tema, además de una trascendencia muy especial y del que de algún modo se lleva hablando toda la tarde, también en la reunión previa que hubo con sus compatriotas estudiantes aquí en Salamanca, como es pena y reconciliación. Desde luego, quienes creemos que la pena no debe ser un instrumento de expiación, sino más bien un medio de prevención de futuros delitos, sabemos que la adecuada resolución de conflictos exige la perfecta armonización de estos dos términos, pena y reconciliación. Nuestro conferenciante es, sin duda ninguna, un enorme experto en la materia y desde la representación institucional que ostenta, además, sus palabras cobran especial intensidad. Por lo tanto, señor Reyes, suya es la palabra.
ilustrísimo señor don Alfonso Fernández Mañueco, alcalde de Salamanca, don Óscar González Benito, director general de la Fundación Universidad de Salamanca, don Ricardo Rivera Ortega, decano de la Facultad de Derecho, don Eduardo Fabián Caparrós, coordinador de los cursos, profesores, asistentes y alumnos. Con frecuencia se hace referencia a las tasas de impunidad como una manera de criticar el funcionamiento del aparato jurisdiccional, con lo cual se busca transmitir un mensaje de alerta respecto de casos en los que no se estaría haciendo justicia. Un razonamiento como este no se limita a entender la impunidad como la falta de aplicación de una pena al final de un proceso penal, sino que asume que cada vez que ello ocurre hay ausencia de justicia. Expresado de manera muy simple, esta forma de argumentación equipara el concepto de pena con el de justicia. Esto supone que el derecho penal tiene como finalidad imponer un castigo a quien se ha encontrado responsable de la comisión de un delito, lo que equivale a entender la sanción como una modalidad de venganza estatal. Según esta postura, quien infringe la ley debe recibir un escarmiento personal sin importar la trascendencia social del mismo. Como afirmó Kant, esto significa que incluso si una sociedad está a punto de disolverse, debe castigar previamente a sus delincuentes como retribución por las faltas que hayan cometido, aun cuando esa actuación no reporte beneficio alguno para la comunidad. Sin embargo, una pena que no aporte nada desde el punto de vista social carece de sentido, salvo que se quiera desconocer que el delito mismo solo existe como un comportamiento desplegado al interior de una comunidad organizada y no como un fenómeno puramente natural. En cuanto a respuesta del Estado a la comisión de un delito, la sanción debe servir como un mensaje a la ciudadanía para dejar en claro que la indebida interferencia en ámbitos de libertad ajenos tiene consecuencias negativas porque afecta el normal desarrollo de las relaciones sociales. Dicho ahora en palabras de Hegel, si el delincuente a través del crimen pone de presente su indiferencia ante la norma, la imposición de un castigo por parte del Estado debe servir para reafirmar ante el grupo social su voluntad de hacerla cumplir como forma de preservar un armónico entendimiento entre sus integrantes. El carácter público de la pena se explica precisamente porque ella no constituye una modalidad de relación individual entre el delincuente y el Estado, sino que incluye a todo el conglomerado social que tiene interés en el respeto de las reglas que rigen su pacífica coexistencia. El castigo como consecuencia de un crimen no solo sirve para reforzar la confianza de los ciudadanos en que la vida en comunidad supone el acatamiento de ciertas normas que han sido creadas para la protección de intereses individuales y colectivos. El hecho de que la pena implique un cierto grado de sufrimiento por parte del afectado, en cuanto lleva consigo una limitación, a veces eliminación, de alguno o algunos de sus derechos, debe servir también para persuadir tanto al infractor como a todos quienes se enteran de su imposición de las consecuencias negativas que acarrea el atentar contra derechos ajenos. En la práctica, esto debería conducir a que tanto el castigado como la comunidad en general eviten la comisión de delitos y procuren en el futuro que sus conductas se desarrollen de acuerdo con las reglas que rigen la vida en sociedad, porque de esa manera se garantiza la convivencia social. En definitiva, la pena no es en sí misma un fin, sino tan solo un medio para conseguir el restablecimiento de relaciones sociales indebidamente alteradas por el infractor de las normas. Una pena que no trascienda el castigo individual, que carezca de sentido para la sociedad,
debe rechazarse como forma válida de reacción estatal frente a comportamientos individuales. La ejecución del castigo no solo debe suponer una restricción de derechos respecto del infractor como consecuencia de su actuación indebida, sino que además debe procurar que después de su cumplimiento la persona pueda reincorporarse a la vida en comunidad. Si quienes terminan de pagar su pena no tienen posteriormente un espacio para convivir armónicamente con el resto de la ciudadanía, entonces se los estará empujando hacia una marginalidad que probablemente los llevará a desplegar nuevas conductas contrarias a la ley. Por eso, desde la segunda mitad del siglo XX ha tenido tanta aceptación la tesis que ve en la resocialización uno de los principales fines de la sanción penal. Porque independientemente de las críticas que se le puedan hacer desde el punto de vista de su coherencia, pone en evidencia que si no se acepta como un ciudadano más a quien ha cumplido una pena, no solo se estará contribuyendo a mantener y reproducir estados de marginalidad, sino que además se estarán cerrando las puertas a la posibilidad de una convivencia armónica entre todos los integrantes del grupo social. Admitir que quien ha pagado una pena interactúe dentro del conglomerado como uno más de sus miembros, supone que los demás integrantes de la misma dan por saldada su deuda con todos ellos como conjunto y consienten en brindarle la oportunidad de reorientar su conducta de acuerdo con las normas. Su reincorporación a la vida social no es otra cosa que un acto de reconciliación entre el infractor de la norma y las personas que resultaron afectadas con el comportamiento desviado, que supone por parte del castigado el propósito de no volver a delinquir y por parte de la comunidad el de permitirle su plena integración a la misma. La pena puede entonces ser vista como un mecanismo para conseguir la reconciliación social por las muchas implicaciones que tiene como una forma de interacción entre el delincuente, el Estado y la sociedad, porque su imposición pone de presente ante todo el conglomerado que alguien se ha comportado de manera indebida, porque descalifica socialmente esa forma de conducta al asignarle consecuencias negativas, porque permite fortalecer la confianza de la ciudadanía en las normas como reguladoras de la vida en sociedad, porque la limitación de derechos que conlleva desestimula la reiteración de comportamientos desviados, porque después de cumplida se entiende saldada la deuda que el infractor había contraído con la sociedad y porque después de su ejecución se le debe brindar al infractor la posibilidad de reintegrarse a la sociedad. Esas relaciones que la imposición de la pena activa refuerzan la idea de que ella no es en sí misma un fin, sino que es tan solo un instrumento para alcanzar una determinada finalidad. Bien sea que se ponga el acento en el propósito de evitar futuros delitos, en el mantenimiento de la vigencia de las normas o en la reincorporación del delincuente, la pena debe servir en últimas para posibilitar una reconciliación entre el infractor y una comunidad social que se ha visto afectada por el crimen cometido por aquel. Esta visión del castigo dentro de un contexto social constituye un punto de unión entre el derecho penal y la justicia transicional. En cada uno de estos ámbitos aparece como una de las posibles formas de reacción del Estado contra autores de conductas contrarias a las normas. Pero también en cada uno de ellos la sanción es tan solo un medio para conseguir determinados propósitos a nivel social sin que pueda ser válidamente considerada como un fin en sí mismo. A la postre, y pese a tratarse de dos entornos de justicia diversos, concebidos para situaciones distintas, la pena constituye, tanto en el derecho penal como en el campo de la justicia transicional, un mecanismo para conseguir la reconciliación social. En una conferencia dictada en la Universidad de los Andes de Bogotá en mayo de 2013, el presidente de Alemania mencionó cómo en su país los procesos de reconciliación ocurridos en la parte occidental después de 1945
y en la zona oriental con posterioridad a 1990, ocurrieron dentro del marco de un Estado de Derecho tan consolidado y fuerte que no condicionaba el funcionamiento del aparato jurisdiccional a la consecución de la paz. Pero también habló de la experiencia surafricana, advirtiendo que las especiales condiciones del conflicto que durante tanto tiempo afectó a esa nación condujeron a que el proceso de reconciliación se hiciera a través de concesiones en cuanto a la aplicación de penas a los infractores de la ley a cambio de que confesaran sus acciones delictivas, repararan a las víctimas de las mismas y ofrecieran sólidas garantías de que esa clase de actuaciones contrarias a la ley no fueran objeto de repetición. Finalmente, se refirió el presidente alemán al caso colombiano para señalar que con la Ley de Justicia y Paz, que se diseñó para conseguir la desmovilización de los grupos paramilitares, se acudió a la aplicación de penas reducidas a cambio de que los beneficiados dejaran las armas, confesaran sus delitos y contribuyeran a la reparación de las víctimas. Los 3 ejemplos mencionados en esa oportunidad por el presidente alemán ponen en evidencia que no hay un solo camino para obtener la reconciliación social y que la utilización de la pena como uno de los instrumentos que puede ayudar a conseguirla es flexible por naturaleza. Pero debe quedar claro que esa ductilidad no se deriva del relajamiento de la justicia como consecuencia de la fragilidad del aparato jurisdiccional o del propio Estado de Derecho, sino de que la aplicación de la pena solo es socialmente admisible cuando con ella se consiguen las finalidades para las cuales ha sido concebida. En ese sentido, el no cumplimiento efectivo de una sanción, la disminución del tiempo previsto para su ejecución, la flexibilización en cuanto a las condiciones en que debe ser cumplida o incluso la prescindencia de la misma no deben ser vistas como una ausencia de justicia ni como una muestra de debilidad del Estado de Derecho, sino como una forma de armonizar el castigo con los propósitos para los que ha sido diseñado. Dentro del ámbito propio del derecho penal, esta ductilidad en la aplicación de la pena no es extraña. Por el contrario, en países como Colombia, casi todas las personas condenadas a penas privativas de la libertad de duración inferior a 3 años suelen verse beneficiadas con una suspensión condicional de la misma, siempre que el juez considere que por los antecedentes del procesado y las circunstancias que rodearon la comisión del delito, la persona es capaz de corregir su conducta futura. En otras palabras, el juez puede abstenerse de hacerle efectiva la sanción si considera que el solo hecho de haber establecido dentro de un proceso su responsabilidad penal y de haberle asignado formalmente una pena es suficiente para que la persona acepte reincorporarse a la sociedad y convivir dentro de ella según las normas dispuestas para el efecto. Expresado de forma muy simple, si la sola imposición formal de la pena cumple ya la función de permitir la reconciliación del infractor con la sociedad, en forma tal que por su parte se garantice el restablecimiento de las relaciones interpersonales afectadas con su conducta, es perfectamente válido no forzar su efectivo cumplimiento. En el mismo ámbito del derecho penal, existen hipótesis en las que se puede prescindir de la pena cuando el infractor repara a la víctima por los perjuicios causados con su conducta. Tampoco en estos casos puede hablarse de ausencia de justicia porque al acceder a una compensación económica, el acusado admite haberse comportado de manera incorrecta, porque la indemnización que entrega a su víctima supone para él una afectación a su patrimonio económico, el dolor propio de la pena, y porque con esa actuación restablece los derechos que conculcó con su comportamiento. En ejemplos como este, la sola amenaza de la pena conduce a una forma de reconciliación entre el infractor y la sociedad que a partir de ese acto de contrición ven restablecidas las relaciones sociales afectadas por la comisión del delito.
Pero incluso en aquellos casos en los que la efectiva asignación de la pena aparece como ineludible, el derecho penal dispone de un abanico de opciones entre las cuales se puede optar dependiendo de con cuál de ellas se consigan los fines que la sanción persigue. Desde este punto de vista, la pena debe ser tan dura en cuanto a naturaleza y duración como haga falta para que el infractor corrija en el futuro su comportamiento y decida reintegrarse a la vida social. Si ese propósito se consigue a través de la cancelación de una multa, de trabajos sociales a favor de la comunidad, del cumplimiento de una corta pena privativa de la libertad o de la imposición de una de larga duración, son circunstancias que tanto el legislador como el juzgador deben evaluar teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos que se pretende sancionar y la posibilidad de que los mismos puedan ser objetos de reiteración por parte del condenado. Pero es muy importante que la pena impuesta no sea excesiva frente a la posibilidad de conseguir los fines que persigue, pues de lo contrario podría ser apreciada como un simple acto de venganza que de manera indefectible conduciría a su deslegitimación. Todo el sufrimiento que exceda lo estrictamente necesario para permitir la readaptación social del condenado es superfluo desde el punto de vista punitivo y por consiguiente debe ser evitado. En la justicia transicional también existe la pena como uno de los mecanismos que pueden ser utilizados para conseguir la transición de un estado de conflictividad caracterizado por graves violaciones a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario a una situación de paz. La magnitud de estos conflictos supera el ámbito de operatividad propio del derecho penal, entre otras cosas porque la proliferación de infracciones haría infructuoso cualquier intento de juzgamiento individual. Pero además, la naturaleza misma de la confrontación pone en evidencia que esas conductas desviadas no responden a determinaciones individuales y aisladas de sus autores materiales, sino que se hallan inmersas en contextos más amplios y obedecen a decisiones de carácter más general que corresponden a instancias superiores. Desde un punto de vista valorativo, bien puede hablarse en estos casos de actuaciones colectivas, aun cuando desde un punto de vista puramente ontológico ellas no puedan ser realizadas sino a través de comportamientos individuales. Esta última característica obliga a valorar la desarmonía social desde una perspectiva distinta de la del derecho penal. Mientras en este último se debe restablecer el equilibrio generado en la sociedad por el comportamiento aislado de un individuo, en la justicia transicional el equilibrio debe buscarse entre el conglomerado social y los responsables de esas conductas conjuntas desviadas. Una solución particular con cada uno de quienes han contribuido con sus propias acciones a esos comportamientos globales no permite solucionar el conflicto. Es indispensable que la interacción se produzca con quienes coordinan esas actuaciones individuales, porque solo de esa forma se puede buscar el restablecimiento del orden social alterado con esa clase de actuaciones. Esto es lo que explica que en el ámbito de la justicia transicional, la utilización de la pena también deba estar preferentemente enfocada hacia lo que suele conocerse como los máximos responsables, expresión con la que se quiere designar a quienes han coordinado acciones colectivas contrarias a derecho. No se trata de que en ningún caso se pueda orientar la sanción hacia los autores del comportamiento desviado individual, pero sí debe tenerse en cuenta que la solución del conflicto no depende de lograr la reconciliación con eslabones aislados de la cadena de violencia, sino con quienes tengan la capacidad de producir las conductas globales que la conforman. Incluso con estas precisiones, es importante recordar que la pena no es un fin en sí misma, sino tan solo uno de los mecanismos a los que se puede acudir
para conseguir la reconciliación social. Por consiguiente, la decisión sobre si para la consecución de esa aspiración es imprescindible hacer efectiva la sanción o basta con la imposición de la misma aunque se suspenda su cumplimiento por un período de prueba, depende del juicio de valor que tanto el legislador al crear la norma como el juzgador al imponerla en un caso concreto hagan respecto de la posibilidad de conseguir el restablecimiento de unas relaciones sociales armónicas. La clase de pena a imponer, así como la gravedad de la misma y las condiciones materiales en que habrá de ser cumplida, deben estar igualmente relacionadas con el propósito que ella está llamada a cumplir. Siempre que se consiga establecer la responsabilidad por la infracción de unas normas, que de allí se derive la imposición de una pena que muestra al infractor y a la sociedad la necesidad de comportarse según las reglas que rigen el Estado de Derecho, que las víctimas sean restablecidas en sus derechos y que se garantice la no repetición de esas conductas desviadas, la justicia transicional habrá sido efectiva. Es irrelevante si para la consecución de esas finalidades se suspendió condicionalmente la ejecución de una pena o si la misma fue o no privativa de la libertad, si la magnitud de ella fue elevada o reducida o si sus condiciones de ejecución fueron más o menos estrictas. Lo que realmente interesa es que tanto el legislador como el juzgador hayan hecho uso de una opción que permita alcanzar los propósitos acabados de mencionar y que pueden ser resumidos en una sola palabra: reconciliación. La reconciliación supone que los infractores de la ley sean reconocidos como tales, que sean objeto de reproche por esa circunstancia y que ofrezcan una garantía de que jamás repetirán hechos como los que llevaron a su declaración de responsabilidad. Pero también implica que las víctimas sean reconocidas como tales y reparadas. Y finalmente, supone que la sociedad acepte esas consecuencias como suficientes para emprender en el futuro una vida social en armonía. Pero al igual que ocurre en el ámbito del derecho penal, la imposición o ejecución de sanciones que excedan el cumplimiento de esas metas están más cercanas a un concepto de venganza que a uno de justicia. Y cuando eso sucede, pierden su legitimidad. La discusión sobre el uso de la pena en el derecho penal y en la justicia transicional es, por supuesto, necesaria. No solo en la más genérica disyuntiva de cuándo debe emplearse y cuándo no, sino también en sus particularidades atinentes a la naturaleza y duración de la misma, así como a las circunstancias de su ejecución. Pero es un debate que debe darse a partir del reconocimiento de que la decisión de imponerla, como la de hacerla efectiva, la selección de aquella que corresponda aplicar en cada caso concreto, la gravedad de la misma y las condiciones en que habrá de ser cumplida, deben estar siempre orientadas a lograr el restablecimiento de las relaciones sociales afectadas con las conductas desviadas. Muchas gracias. Distinguidas autoridades que me acompañan en la mesa, señor ministro, especialmente señor defensor del universitario, profesores de los cursos de especialización en Derecho, estudiantes de estos cursos, participantes, amigos todos. En primer lugar, les quiero dar las gracias por estar aquí, lo ha dicho antes el profesor Fabián Caparrós, y les estamos muy agradecidos a la Universidad de Salamanca de que algunos de ustedes por primera vez y muchos de ustedes con una cierta reiteración vengan aquí, vengan a estos cursos de especialización en Derecho, nos acompañen en estos cursos formativos. Es una edición más, lo hemos dicho antes, es la 38ª, son ya muchos años y vuelven a mantener las características que han hecho de estos cursos pues una referencia, ciertamente, a nivel internacional, con una extraordinaria capacidad para integrar contenidos no solo de actualización, sino también y muy especialmente de actualidad. Conjugan estos dos factores
de la formación. Podemos comprobar solo con leer los temas que se abordarán, entre los que figuran los derechos humanos, la regeneración democrática o el terrorismo yihadista, este último, desgraciadamente, de gran actualidad. Esta actualidad se pone también de manifiesto con los nombres de las figuras invitadas a impartirlos, aparte de nuestro claustro ordinario de profesores, todos aquellos otros que invitamos a participar en estos cursos. Muy especialmente hoy tenemos aquí al señor Ministro de Justicia de Colombia, que nos ha distinguido con una extraordinaria conferencia que también los no especialistas en Derecho hemos podido apreciar. Yo creo que la Universidad de Salamanca, con estos cursos, pues ha dado con una fórmula de éxito, indudablemente. Son unos cursos cuyo éxito se demuestra porque consiguen atraer cada año a juristas de todo el mundo, muy especialmente a juristas de Latinoamérica. Antes, en su intervención, el profesor González Benito ha hecho una relación de los países de los que son originarios todos ustedes, en algunos casos también de la especialización profesional que tienen. Son cursos, por tanto, de una formación de muy alto nivel, porque están dirigidos a personas que ya tienen un extraordinario nivel. Nos han visitado desde siempre parlamentarios, fiscales, magistrados, abogados de todo tipo, personas que tienen ya una solidísima formación jurídica y que por eso nos honra especialmente que sigan confiando en esta universidad. En este viejo estudio, que está inmerso ya en la preparación de los actos de celebración del que será nuestro primer 8º centenario, nuestros primeros 800 años de vida que se celebran en 2018, pero que llevamos ya un cierto número de años celebrándolos, haciendo eventos, publicando libros de referencia, haciendo exposiciones importantísimas, y a partir de ahora incrementaremos mucho más ese nivel de actos, de celebración y de modificación de las estructuras universitarias. Son ustedes, por tanto, muy bienvenidos a este viejo estudio, que por otra parte tiene una vocación latinoamericana, iberoamericana, si queremos incluir, y queremos también a España y a Portugal, casi desde su fundación, desde los primeros años de su andadura, desde los primeros años en que la andadura de la universidad coincidió con los primeros desarrollos de la cultura, como nosotros la entendemos desde aquí, de la cultura de origen hispánico en América. Nuestra universidad es probablemente la única de España que tiene como obligación de sus propios estatutos la atención y la preocupación de los problemas relacionados con Iberoamérica. La Universidad de Salamanca tiene una vocación iberoamericana reflejada estatutariamente. Es decir, es una obligación, algo que tenemos no solo retóricamente, sino a lo que estamos obligados por nuestros propios estatutos. Creemos que venimos atendiendo a esa obligación desde siempre, desde nuestra creación, y muy especialmente en lo que se ha referido al mundo del derecho que hoy nos ocupa. Se han puesto aquí ya de manifiesto, lo ha hecho el alcalde, que no deja de ser un egresado de nuestra universidad, lo ha hecho él, una relación muy interesante y detallada de algunos de los hitos de las contribuciones de la Universidad de Salamanca al derecho internacional, pero también al derecho propio y al derecho, por tanto, de tantos países de Latinoamérica que está, lo saben ustedes mucho mejor que yo, profundamente incardinado con el derecho español. Derecho que han aprendido, desde luego, figuras muy relevantes en todos los campos jurídicos, pero también figuras muy relevantes en el campo de la política. En estos momentos de España yo quiero señalar especialmente que un gran presidente del gobierno español que protagonizó la transición democrática, como fue Adolfo Suárez, es egresado, es licenciado en Derecho, fue
licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca. Quiero, por tanto, pedirles a todos ustedes que se sientan, los que han venido ya lo son, y los que vienen por primera vez, que se sientan estudiantes de Salamanca, que lleven esta universidad en su corazón, que sean nuestros mejores embajadores en sus países, que porten con orgullo el nombre de este estudio 8 veces centenario, que sigan colaborando con nosotros, que se involucren con nosotros, que se apunten a nuestra asociación de antiguos alumnos de la universidad y desde ella contribuyan al desarrollo del nombre de Salamanca en el mundo. Espero contar con todos ustedes para ello y en estos momentos termino mis palabras declarando formalmente inaugurados la 38ª edición de los cursos de especialización en Derecho que organiza nuestra Fundación General. Muchas gracias a todos.